Flash Entry, este personaje tan particular de Equestria Girls que tiene tantos fans como haters. Haría su primera aparición en la primera película de Equestria Girls en 2013 y esto parece que afectó a muchísimos bronies del momento, pues mientras que algunos se lo tomaron para bien, una enorme mayoría no pensó de la misma manera, causando una ola de odio tremenda hacia el personaje. Pero, ¿por qué lo odian? ¿Realmente es tan malo este personaje? ¿Qué pasó con Flash con el pasar del tiempo? Estas y otras preguntas las estaremos resolviendo en el video de hoy, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final. También te recomiendo unirte a mi servidor de Discord de Equestria Latina, que tienes en la descripción, por supuesto. Usualmente estamos hablando de este y otros temas por ahí, por lo que si quieres unirte, eres completamente bienvenido. Y bueno, ya te la sabes, ponte cómodo o cómoda, porque hoy averiguaremos por qué todos odian a Flash Entry. Como decía al inicio, Flash Entry es un personaje que se nos introdujo durante la primera película de Equestria Girls, allá por el año 2013. Este personaje aparecía como un chico muy atractivo con una gran personalidad, haciendo todo tipo de cosas geniales como tocar la guitarra, vestir una bonita chaqueta y hasta tener su propio auto deportivo. En realidad, Flash es el típico estereotipo de chico atractivo y popular que podemos ver en muchísimas series o películas americanas. Es el gigachat que se las liga a todas y que normalmente no es el protagonista. Sin embargo, en muchos casos este tipo de personaje termina siendo un patán que aprovecha su popularidad para hacerle bullying a las demás personas o solo para ligarse a la más guapa de la escuela. Quizá para sorpresa de muchos, este no es el caso de Flash Entry, pues este personaje se muestra como alguien muy amable desde el principio de la película, siendo uno de los primeros en ser atento con Twilight cuando llega a este nuevo mundo, y a lo largo de la película la apoya en lo que necesite, salvándola incluso de ser descalificada de la coronación, acto muy importante, pues si Twilight hubiese sido descalificada, quizá jamás habría recuperado la corona. Entonces, ¿por qué tanto odio hacia el personaje si más bien parece que tiene buenas intenciones? Bueno, existen varias razones por las que la comunidad en general no quiso a Flash Entry. Una de ellas es porque según los bronies, Flash fue un personaje poco relevante, ya que su participación se limitaba básicamente a tener encuentros algo románticos con Twilight y no tanto a repercutir en los eventos de la película. Si bien es cierto que fue Flash el que descubrió el montaje con las fotografías que había hecho Sunset Shimmer, irrumpir en la oficina de Luna, mostrar las imágenes y salvar a Twilight fue algo que no consumió más de 5 minutos en la película. También algunos en la comunidad alegan que este personaje es un urgido, un aprovechado y hasta un grosero, pues primero estuvo con Sunset Shimmer como se nos explica en la primera película. Para cuando aparece Twilight sabemos que Flash ya terminó con Sunset, sin embargo parece que no ha pasado mucho tiempo desde entonces y Flash Entry rápidamente se interesa en Twilight. Durante toda la primera película y la segunda lo vemos intentando más o menos acercarse a ella y tener algo, pero al final se da cuenta que definitivamente no va a pasar nada con Twilight. Es cuando en la cuarta película, Legends of Everfree, Flash intenta de manera sutil volver a tener algo con Sunset en una conversación que tienen ambos, siendo más o menos ignorado por la Tocino. Esta actitud de Flash molestó muchísimo a la comunidad, que lo sintieron como una rugida de tripas de querer estar con alguien otra vez. Además, lo tachan de grosero, pues en la segunda película, Equestria Girls of Rainbow Rocks, cuando las Dazzlings utilizan su canto para esparcir la discordia entre todos los de la escuela, Flash se ve afectado por esto, y cuando Twilight se acerca a intentar interactuar con él, este la trata terrible, llega a ser tan grosero con Twilight que incluso la hace llorar. Entonces, sabiendo lo que hizo Flash entre comillas, ¿todo este odio sí está justificado? No realmente. Si nos ponemos a analizarlo bien, los que realmente odiaban más a Flash Entry eran los que tenían a Twilight como waifu. Para los que no sepan lo que significa, una waifu es un término muy popular en internet que se refiere a un personaje femenino que consideras algo así como tu esposa virtual. Ya sé, es súper raro. Por lo que los fans de Twilight básicamente se tomaron muy mal que su pony favorita tuviera pareja y como consecuencia comenzaron a atacar al personaje de Flash Entry injustificadamente, que como vimos al inicio en realidad es un buen personaje. Ahora, objetivamente hablando, ¿realmente Flash Entry se merece todo este odio? Por supuesto que no. El propósito de Flash siempre fue ser ese personaje atractivo y genial que sería la pareja de la protagonista, siendo amable y apoyándola de por medio. Sin embargo, para bien o para mal, todo este odio afectó muchísimo al personaje. Hasbro, al ver que la jugada no salió como ellos querían, y después de ver todo el odio y rechazo hacia Flash Entry, entendieron que tenían que quitar al personaje de la trama. Pero, ¿cómo? O sea, ya existía toda una primera película con él apareciendo en todas partes. Como recordarás, el odio principal hacia Flash Entry venía de todos los pajeros que estaban enamorados de Twilight Sparkle. Es por esto que en la segunda película vemos a un Flash con bastante menos participación, pues ya Hasbro sabía que a la gente no le gustaba este personaje. Sin embargo, la solución definitiva la tendrían pensada para la tercera película, Equestria Girls Friendship Games, o Los Juegos de la Amistad en español, donde podemos conocer por primera vez a Swiftwight, la versión humana real de Twilight Sparkle. Esta otra escuela completamente
completamente diferente y tiene una personalidad distinta también, características que aunque no parezca, Hasbro utilizaría muy bien para eliminar a Flash. La idea de Hasbro es eliminar cualquier relación entre Flash humano y Twilight Pony. Es por eso que en la tercera película casi no vemos a Twilight, o bueno, a Twilight Pony, porque en realidad sí vemos a Swiftwife. Esta personaje está muy metida en sus estudios e investigaciones y al ser una persona completamente diferente, esta no hace caso para nada a Flash, logrando así que Hasbro por fin destruya eso que ellos mismos construyeron y calmando a la comunidad de todo este odio descontrolado. ¿Verdad? Bueno, no exactamente, pues hay un viejo dicho que dice que en guerra avisada no muere soldado, dicho que parece que Hasbro no aplicó, pues en la cuarta película traen nuevamente un personaje, pero esta vez para ser la pareja de Swiftwife. Su nombre es Timber Spruce y como podrás imaginar, este fue completamente odiado, quizá hasta más que el propio Flash Entry, por lo que parece que Hasbro no aprendió la lección y la comunidad tampoco. Entonces, en resumen, respondiendo a la pregunta principal, muchos odian a Flash Entry por el simple hecho de haber sido una posible pareja para Twilight. Dicho odio está completamente injustificado, ya que como vimos en realidad Flash es un buen personaje. Es cierto que no tuvo una mega participación, pero la tuvo y siempre tuvo buenas intenciones. En lo personal, creo que Flash está bien, no me parece alguien malo. Sin embargo, más que criticar a Flash, criticaría a Hasbro realmente, pues creo que todo el odio también nace de la idea de querer meter un género o una idea en la franquicia que realmente no existía y que honestamente tampoco pegaba con lo que es My Little Pony. El género del que estoy hablando es el romance. Si bien hemos tenido pinceladas de romance a lo largo de la serie, como en el capítulo del Día de los Corazones y los Cascos o la pareja perfecta, este no es el enfoque del programa. Estos temas generalmente no pasan de un capítulo y se ve cada cierto tiempo, por eso quedan las puertas abiertas a pensar si Apple Dash o Florida Court es canon o no. En la película me parece que trataron de forzar un poquito este tema, entonces si tomas en cuenta eso y le sumas a los fanáticos de Twilight, simplemente iba a dar un mal resultado. Creo que los directores de Hasbro deberían haber anticipado esto antes de meterlo en la trama de la película. De cualquier manera, Flash Entry es un personaje que ayudó a su manera y que muchos también recuerdan con cariño, por lo que es justo decir también que la película no habría sido lo mismo sin él. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que me regalaras un like. Como siempre digo, hacer estos videos me toma mucho tiempo y esfuerzo y un poquito de apoyo me ayudaría muchísimo a seguir trabajando en ellos. También quiero aprovechar para saludar a todas las personas que aparecen en pantalla que pidieron sus saludos. Gracias amigos por estar apoyándome acá siempre. Recuerda suscribirte si aún no lo haces y nos vemos en el próximo video. Adiós.